Iván, el egregor simple, creado por el pensamiento humano, ¿correcto? Sí, Tú, siempre. fui- tú fuiste creado por el mismo pensamiento de Máximo. Sí, él Bien. es mi papi. O sea que cada egregor que es creado, que crea un ser humano, ese egregor simple le adopta a ese humano como padre. ¿Eso me estás diciendo? Sí, son nuestros creadores. Ujú. Ellos nos crean. Bien, cuéntame entonces, ¿alcanzaste a tener la información de cuántas vidas viene el señor Máximo que fue controlado por entidades en su momento? Sí, toda esa información queda a nivel de todas sus moléculas de sus informaciones. Ajá, Es ser, sí, él ha sido un ser bastante viejo, ha estado en toda la recepteos, ujú. ¿Y todo. cuántas? Pues entonces estamos hablando de más de 3 millones y medio de aproximadamente 3.400.000 años. Sí, su iniciación o sus vivencias en todos estos recepteos dependieron del atrapamiento que lo trajeron acá. Bien, perfecto. Y tú, como agregor siempre creado por él, tienes la información de por qué él se inició en su momento como masón, después abandonó, después estuvo en la hipnosis, también abandonó. Sí, es un lado, aunque dice que ahí pasó experiencias lindas. ¿Serán tan lindas las experiencias? Lo que pasa es que es un ser de una ascendencia de porcentajes altos de vibración, y en su ser siempre lleva esa información de buscar, de querer encontrar algo que lo conecte con Claro, su ser. Y en esa búsqueda ha dado con todas estas situaciones desinformativas manipuladas por las entidades. ujú, Y claro, ellas se ocupan de darles experiencias satisfactorias, placebos, para que ellos sigan allí. claro. Bueno, de todos modos, ¿no? Si la Amazonía y todo son estúpidas teorías creadas en su momento por reptiles. Sí, tú sabes muy bien que todo lo de este holograma es reptiliano. Ujú. Dime, ¿y sabes por qué en su hotel él no ha logrado prosperar en eso que llama con el dinero? Siempre ha estado a modo ajustado con la plata, no le ha dado las ganancias que esperaba y ahora obviamente a raíz de eso está ahí con una decisión de venderlo. Sí o no. A la mayoría de seres, en porcentajes muy altos, se les maneja a nivel de su economía, Ujú, porque son las situaciones que les da más miedo, más penuria, más angustia, ujú. su supervivencia, su comodidad, su complacencia en este holograma. Y eso lo aprovechamos nosotros para hacerlos caer en estados depresivos, angustiosos, miedosos. Esto es una fuente de alimento bastante, digámoslo, eficaz. Bien, en su momento fue operado por dos hernias en la ingle, también operado de la vista, en la córnea izquierda. Sus ingles, digámosle que todo su aparato reproductor, todo lo que tiene que ver con su escroto, su pene, sus glándulas, todo, próstata, todo eso ha sido utilizado al máximo, explotado, ha Bien, sido usado. no pudo tener hijos con su pareja, más que nada porque a su pareja hace como ya bastantes años de alguna manera le extirparon los ovarios. Sí,
pero así ella hubiese tenido sus ovarios, él no hubiera podido tener hijos. ¿Por qué? O toda su esencia, toda su información era extraída constantemente. Eso hace que su esperma se vuelva débil, poco espermas. Bien, perfecto. La O sea, fertilidad se hacía a otros niveles. venía con esa programación entonces. Siempre ha tenido la programación de Ujú. que se le hace de toda esa parte para seguirla hibridando y explotando. Bien. Bueno, a raíz de eso decidieron adoptar un niño que hoy ya es un hombre grande, pero es bastante irresponsable, no le interesa nada. Como si fuera poco, está obsesionado por una mujer mayor que él. ¿Qué onda con todo eso? Los humanos adoptan hijos queriendo eh, suplir vacíos emocionales, no poder tener sus hijos propios. Bien, observa Se que reflejan en seres ajenos, ujú, creyéndoles dar o compensar lo que ellos necesitan. Pero resulta que ese ser también viene con sus vacíos de abandono. ujú, Y esos vacíos de abandono los vuelve así, rebeldes, incomprensivos, depresivos, rebeldes a todo. Aunque se les dé las oportunidades y el valor, el amor por parte de sus padres adoptivos, ese vacío y esa, en este caso de este ser, esa rebeldía de no aceptar su abandono, lo hace volverse como es, rebelde. ujú. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, ya que ese muchacho no es hijo biológico de él ni de ella, al tener ese hijo originalmente otros padres biológicos originales, por lo tanto tiene árboles genealógicos propios. Así que vamos Sí, a agarrar, llamamos a ese muchacho y extraemos árbol genealógico de ese muchacho, tanto por línea materna como paterna, y todos los miembros de esos árboles genealógicos van directo a las cámaras que están allí, cámaras de reestructuración biomolecular, extraen también plantitas y animalitos, se revisa todo, sangre, sabias, todo lo que encuentren escondido y va a la zona de trabajo. Egregores simples son todos directo o procesados todos, integrados a la luz. Bien, sí, gracias. tecnología, agregores simples. Ya tus seres, tus seekers, se encargan de ellos. Muy bien. Bien, estuve asistiendo en estos días digo en estos días por decir, en realidad ya hace un tiempito asistiendo a Los Ángeles que hacen curaciones y lo hacen en el oscurito, a escondidas. ¿Qué onda? ¿Que son muy tímidos? Mm. Saben que no se pueden exponer, saben que tienen que hacer muy bien la información y el camuflaje porque si no pueden ser atrapados. Ujú. Ellos pueden seguir actuando de acuerdo a los ámbitos donde se muevan, donde los seres están completamente ciegos y vívidos de milagros. Claro, pero son egregores creados por esas mismas personas que siguen con esa programación de ángeles. Sí, es una constante. Tienen sus creencias, sus deseos. Bien, bien, ahí son todos extraídos y son todos procesados y entregados a los seekers. Mm. Ahí llegan tus ángeles. Bien, dime, ya sabes, son procesados por la luz y entregados a los seekers. Ahora, cuéntame de ti, Iván, egregor siempre creado por el pensamiento humano, en este caso creado por el mismo pensamiento de Máximo. ¿Cómo es eso? Explícate. ¿Cómo es que un ser humano puede
crear un egregor obviamente simple. Los humanos son energía, Ujú. y pura energía. Todo en ellos es energía, su expresar, sus palabras, su sentir, sus pensamientos, todo es energía, todo se plasma, todo queda. Y cuando los humanos empiezan con pensamientos repetitivos, Ujú. constantes, les impregnan esa energía y esta energía se va condensando, se va reavivando. Y digamos lo que al tener la semilla de la energía y la información del pensamiento, eso permite que nosotros automáticamente sigamos en evolución, Claro. tomando como una especie de autonomía Ujú. energética. Pero no es independiente si ese humano está muy dormido o está despierto. Eso es indiferente a eso. Digamos. El- Sí, los dormidos son máquinas de egregores. de crear egregores simples. Sí, y los despiertos, digamos lo que la energía, los egregores que crean son más sutiles, más Ujú. fáciles de sustraer, de exterminar por sí mismos, por su misma energía. Ujú. O sea que una persona que está despierta y se pone a pensar en algo negativo y lo hace constantemente, crea su propio egregor simple, pero ese egregor, si creado por esa persona despierta, es más fácil de eliminar, según tus palabras. Sí, Esa persona puede, sí, esa, esa, de que el mismo ser toma conciencia de su pensar, ajá, automáticamente empieza como a rectificarlo y a enviar más luz y eso hace que se cambie la información. claro. Todo Mm, es información, todo es energía. Ustedes son creadores claro que y sí, crean cosas buenas, bueno, dentro de esta dualidad, digámoslo bueno o malo. claro. Sí, así es. Eso depende en qué modo esté pensando el ser humano. El ser humano de por sí es un creador ya, un creador nato, podemos decir, usando esos términos simples. Y crea, depende del modo en que está. Si está pensando en negativo, si está en modo negativo, va a pensar va a crear cosas negativas, situaciones negativas de su propia vida, pero también va a crear egregores, obviamente. Y si está en modo positivo, va a crear todo su entorno en positivo. Así es simple la ecuación. Si está imaginando, hablando, pensando, está creando constantemente. Solo que a veces lo hace Así, consciente, a veces lo hace, o sea, o lo hace conscientemente o inconscientemente. Lo hace de dos maneras, consciente o inconsciente, o positivo o negativo. No hay otra. está desprendiendo energía. Ujú, Que sea consciente ya depende de él. claro. Y, pero entonces tú me dices que los egregores creados por personas que están muy dormidas, por ejemplo, una persona que está muy dormida es alguien que es por dar bueno, hay muchos ejemplos. Un fanático religioso, por ejemplo, un fanático espiritista, un fanático de la nueva era. am, o hay personas que están directamente, que no son adeptos a ninguna teoría religiosa, pero aún así están dormidas. Sí, Un sus, alcohólico, un drogadicto, porque una persona puede ser no adepto a ninguna religión, pero puede ser un acérrimo alcohólico, estar muy atrapado en el vicio, en los vicios, esos vicios malos, digamos, dañinos para la biología y en todo sentido para el ser humano, drogadicciones, alcoholismo, tabaquismo. Y esas personas pueden generar egregores porque siempre van a estar pensando mayormente de los 1000 pensamientos que tengan durante el día, el 99, 999 va a ser en negativo y crean sus así es. propios egregores simples y esos egregores simples son un poquito más densos que los otros que crean las personas que están despiertas. Sí, se vuelven
Una contaminación muy densa. Bien, cuéntame, Entonces, ¿y tú, con ello. tú en el momento cómo es el proceso en el que un egregor va siendo formado? Ya sabemos que el pensamiento negativo y repetitivo de una persona crea un egregor, crea su propio egregor. Y sabemos que también que los egregores se crean en forma individual y también en forma grupal. Si hay muchas personas pensando o hablando o mencionando el viejo de la bolsa, van a crear ese egregor llamado viejo de la bolsa. Si hay muchas personas pensando en un líder político o en un líder religioso, lo que fuera, van a crear un egregor que tome la forma de ese líder y de ese pendejo político, lo que fuera. ¿Correcto? Sí, Incluso si es terapeuta. Porque no importa no importa el oficio, la dedicación de la persona en la que las masas estén pensando o imaginando o hablando. Van a crear un egregor de esa persona o de ese personaje. Ahora, eso en cuanto a nivel de masa colectivo y también a nivel individual. Pero dime, cómo es el proceso de la creación de un egregor. En el momento que hablemos de un egregor creado en forma individual. Mientras una persona está pensando constantemente en negativo, 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 porque piensa, por ejemplo, el negocio no le va a salir, 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 y ya empieza a crear un egregor relacionado con eso o cualquier otra cosa. Pero que esa energía que el ser humano emana a través de su pensamiento cuando empieza a pensar en forma negativa, va saliendo de su mente, del dispositivo mente y va tomando formita. Primero es como una masa sin forma o cómo es la cosa. sí. A medida que su cerebro, sus imágenes, sus mente, Ujú, crea imágenes, textos, palabras, ideas. Esas informaciones se van condensando, se van acumulando en ujú, energía, se van expresando. Pero también cuando el ser es muy eufórico o bravo, ajá, crea con su sentir, su expresión, con su energía, un egregor de rabia, pero claro, peor, agresivo. Y a medida que él exprese ese sentimiento, él se va alimentando y se va volviendo uno y se va volviendo más fuerte. En su ser esa cualidad, esa característica y a su vez ese egregor se fortalece. Asimismo con el miedo, con la depresión, con la tristeza, con los vicios y con los pensamientos. claro. Y una vez que ya toma esa energía, va tomando una formita, eh, digamos, primero es como una nubecita, digamos así, oscurita, que es energía densa, energía, es una representación mental, digamos, ¿correcto? Energética. Sí, Y tú, cuando empezaste a tomar forma, inmediatamente ese egregor o los egregores simples, o esa energía, o esa masita o masa de energía condensada del pensamiento negativo del ser humano, empieza a tomar forma y tiene inmediatamente la capacidad de ir a revisar el archivo genético de la persona y ver cuál es la programación negativa que tiene esa persona en cuestión. sí, toda esa información se reaviva, Ujú. se estimula. O sea, tú en este caso, cuando estaba siendo formado, empezaste a revisar el archivo genético de Máximo y ver la información que está de todas sus vidas, desde el primer momento que vino a encarnar a este planeta o vino a este planeta, a esta Tierra, a este programa, quiero decir, y ahí, viste, inmediatamente se hace una revisión, un repaso, un escrutinio, digamos, me imagino que minucioso de todos los episodios negativos que ha vivido, de todas las programaciones que ha tenido, con las que viene, o que se le fue agregando en cada vida o en cada reseteo, y todos los engramas que fue generando lo mismo, engramas de índoles individuales, de índoles de a dos, de a tres, y grupales, etcétera, etcétera. Haces tú un estudio exhaustivo, digamos, completo de todo el panorama de la memoria celular relacionado con las programaciones negativas? ¿O no lo Sí, hace? todo es cadena, toda Mm, esa información, todos archivos, todo tiene que ver con su personalidad,
con su influencia de crianzas, todo se complementa en uno solo. Ujú. Y una vez que ya tienes todo el panorama de la programación negativa que tiene la persona encriptada en su ADN, en su archivo genético, luego tú eliges qué activar y qué no activar. Sí, algunas predominan más que otras. Ujú, Cuando el ser está, digamos, equilibrado, balanceado en su sentir, en sus pensares, es difícil crear egregores. ujú. Ya los egregores que pueden adoptar serían de situaciones adversas, de enfermedad, de sufrimiento, de algo duro para ellos. Ujú. Pero de resto pueden estar libres de hecho. O sea Por que usted, eso trata de desequilibrar siempre a los seres que se ven que están en luz, equilibrados, en armonía. ujú. De modo que como en este caso sería una persona que está despierta, genera un egregor por un pensamiento repetitivo y negativo sobre una cuestión en particular, y una vez que ese egregor se crea, toma la información de esa persona que lo creó, por más despierta que esté, y trata de avivar algunas, reactivar algunas informaciones negativas en la programación con la que viene, para que de esa manera también esa persona pueda crear otros egregores que están, digamos, con otra actividad. Sí, Por ejemplo, si esa persona creó un egregor porque justo pasó un episodio de dolor, porque no sé, suponte que se le fallece o desencarnó un tío, una tía o un papá o una mamá, ahí obviamente esa persona va a estar, si ha sido una persona que todavía no maneja el desapego en su núcleo con sus seres queridos, va a llorar, va a sufrir, y ese sufrimiento, ese dolor, esos días de sufrimiento o de pena que tiene por ese ser que ha desencarnado, va a hacer que genere un egregor relacionado con dolor y sufrimiento. Y ese egregor que se crea con dolor y sufrimiento va a tomar la información del archivo de esa persona y va a tratar de hacer que esa persona va a activar cualquier otro programa negativo que tenga esa persona, por ejemplo, algo de ira o enojo, y va a hacer, haciendo eso, hace que la persona cree otros egregores relacionados con la ira y el enojo. Y así va a tratar de multiplicar creaciones de egregores en esa persona con diferentes situaciones o diferentes actividades, producir egregores de diferentes, bueno, capacidades, de diferentes objetivos y maneras de trabajar en la persona. sí, Acción, enojo, ira, rabia, tristeza, bueno, ya sabes, engaño, egregores de todo tipo de actitudes y mañas. sí, todo lo que tú dices es así. Y otra situación que se vive es que todos los egregores de pensamiento están, digámoslos, fijados en sus campos magnéticos, en su energía. Ujú. Y ustedes como seres sociables, seres que están en contacto con otros seres, intercambian, se combinan, se potencializan. Si yo paso con una información de un egregor de alcoholismo y lo tengo en mi energía y paso al pie de otro ser con las mismas características, puedo compartir esa energía o se puede adherir esa energía a mí. Claro, ustedes se asocian por afinidad, por Así es. empatía de vibración en este caso. Ujú. Compatibilidad de vibración, vibracional de un egregor con otro. Bien, perfecto. Entonces, bueno, y lo bueno es que el ser humano, por más dormido que esté o por más o esté despierto, sobre todo los que ya están conectados con sus cerebros, simplemente puede hablar, empezar a hablar de amor, de paz, de felicidad, y la vibración de esas palabras los elimina a ustedes. Sí, has dicho, son energías, crean con sentir y el pensar y así como se crean egregores con sentimientos, pensamientos adversos, negativos, a igual.
si la persona está enfocada en pensamientos y sentimientos de amor, de luz, de paz, de tranquilidad, también va potencializando, reavivando, energizando todo su ser, toda su energía y va condensándola en esa vibración y de esa manera va llamando esa misma vibración hacia él. Y la otra manera que tiene un ser humano para eliminar los egregores simples creados por él mismo o por la sociedad misma, simplemente puede decir desprogramación mental al infinito. Sí, humano, pero sí se hace desde el corazón, desde el sentir, no desde la mente. Claro, desde el corazón, por supuesto. Si lo dices así nomás, no pasa nada. Pero si lo haces desde tu energía, desde tu sentir, ahí sí peligramos. Entonces, una persona que entiende esto, que debe decir eso desde el corazón, no pensando, sino sintiendo en el corazón y dice, simplemente debe respirar, retener la respiración, anular su mente, no pensar en nada, respirar lo más profundo que pueda, soltar lentamente e ir sintiendo el latido del corazón. Y en el momento que sienta el latido del corazón, ahí puede decir, desprogramación mental al infinito, repetir esa frase las veces que quiera, y el egregor que esa persona creó o que esté con él se elimina. Inmediatamente. Sí, humano. Bueno, ya me estás aburriendo, pendejo. ¿Ves a mi compita? Se llama Nor. Sí, lo veo. Bueno, se acabó la joda entonces. Sí. El egregor simple creado por el simple pensamiento negativo y repetido de un ser humano. Son creadores. Sí, los seres humanos somos todos creadores, es así. Solo que crean, hay muchos que no saben que son creadores y están creando constantemente. Lo hacen Sí. inconscientemente. Tienen hijitos. ¿Cómo? Son papis, tienen hijitos. Tienen creando. Pero también hay humanos que crean de forma positiva, ya son conscientes y saben de esta cuestión. Y tú ya me estás aburriendo, déjame con Lucía de cambio. Lucía, ¿me escuchas? Cierto. Sí. Ya. Entregamos a ese Iván Anor, una sola vez. Sí, ella lo consume. Bien, perfecto. Bien, llamamos al humano luz de Máximo. Acá está. No, ya lo empieza a mirar. Sí, acá está. Perfecto. Carlos. Bien, nombre verificado, ¿no? Verificado, sí. Perfecto. Extiopio. X. Tío, extopio. Extio, PI. Extopio. Extopio. Con X. Bien, Extopio. Dimensión de origen. 6.973. Anillo. 16. Muy bien. Obviamente, representación. Padre, madre. Ujú. Sí. Muy bien. Um, Extopio va a extraer de Máximo toda clase de programación negativa y de engramas. Sí. Su ser empieza a extraerlos. Bien, colocamos una
escudo blindado en su casa, traje blindado para él todo su núcleo, cascos de conciencia con partículas de conciencia. Sí, señor. Sí, listo. ¿Me dice el porcentaje de gelos en el que queda máximo? Queda al 98%. Perfecto. Cerebro, Al 100. capas del ADN. 10. Perfecto. Bien, ¿me dejas hablar con Extopio, por favor? Escame. Extopio, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Hermano, gracias por este momento. Bueno, bueno, interesante este egregor siempre creado por el mismo pensamiento negativo y repetitivo de tu aspecto físico, de nombre Iván. Cómo trabajan ellos a pesar de ser simples representaciones mentales del pensamiento humano. Pensamiento negativo, por supuesto. Sí, los seres humanos están en libertad de crear lo que ellos deseen, en libertad de proceder como de acuerdo a sus programaciones o sus niveles de conciencia. Ellos, a medida que están en estas líneas de tiempo, en estos logramas, pueden ir expresando, avanzando. Para algunos, su evolución, su conciencia les ha permitido crear situaciones de luz hermosas para ellos, como muchos de un porcentaje muy alto. Solo están creando caos, miedo, dolor, preocupaciones. Aún resuenan mucho con todas las programaciones mentales de todo este holograma y se les dificulta controlar esa parte mental e ignoran su parte creativa, de creación. Por ende, toda esa suma de todas esas situaciones hacen que involuntariamente, conscientemente estén creando seres que hacen que sus situaciones sean más duras, adversas, que sus vidas de estas expresiones sean difíciles de seguir, de expresar, de sentir. Pero son decisiones inconscientes o conscientes, decisiones de ellos, que son respetadas por la luz en sus procesos. Claro, así es. Bueno, lo importante es que digamos que la humanidad tome o vaya tomando conciencia de cómo la capacidad creadora que tiene cada uno y que empiece a darle importancia a esa capacidad creadora para crear ellos también en forma positiva su propia vida holográfica, por supuesto, en estos hologramas. Sí, es un proceso que en tiempos anteriores, digámoslo así, era dificultoso, denso, difícil, hasta imposible. Pero ahora en estos momentos solo se necesita que el ser se haga su conexión con su luz y al hacer conexión con su luz se va volviendo un campo de la energía, de vibración, que lo va volviendo más consciente en su sentir, en su pensar, en todo. Y de esta manera ahí se puede empezar a crear y hacer una vida diferente a la que ha llevado. Así es. Bien, hermano, ahí está tu aspecto físico. Si quieres decir algo, adelante.
Ha sido un ser muy amoroso, de mucha luz, mucha conciencia. Es un ser espléndido en todos sus aspectos. Y en esa búsqueda, en esa compensación, digámoslo, de quererse conectar, complementarse con su ser, ha buscado situaciones, informaciones, seres, como para él poder acoplarse y encontrar ese algo que él nunca ha sabido qué es. Pero que este holograma está dispuesto es a eso, a confundir, a buscar todo afuera, a creer en todo lo de afuera. Pero yo en este momento te invito a que dejes esa búsqueda y deja que tu mente se aquiete. Lo que tú debes es empezar a buscar es en tu corazón, tu sentir. Ahí está todo. Ahí encontrarás y saciarás lo que sientes que para ti te hace falta. Pero no te hace falta nada. Lo único que te hace es, lo único que falta es que tomes conciencia de tu luz, de nuestra conexión. Y verás cómo todo empieza a tomar sentido y todo empieza a vibrar diferente. Y todas tus situaciones empiezan a ser diferentes, acorde a lo que eres, acorde a tu luz, acorde a tu expresión, a tu amor, a lo maravilloso que eres. Solo te invito a que empieces a sentir, a conectarte con tu intuición, con tu corazón y acalla tu mente. Allí me encontrarás, en ese silencio, en esa nada. Ahí encontrarás todo, lo real, nosotros, nuestra conexión. Eso es lo real en este momento. Máximo, ¿tiene alguna pregunta para su ser de luz? No, ninguna. Bien, perfecto. Bueno. Una consultita. Mi humano luz es EXTO Pío, ¿no? Exacto. Ya, muy bien. Bien, Extopio, hermano. Llegó entonces el momento de que te fusiones con tu aspecto físico. Sí, era algo maravilloso para mí. Muy bien. Bien, ¿me dejas con cielo? Sí, Se en contacto, hermano. gracias. Vasito de luz. Cielo, observa por dónde ingresa Extopio en máximo. Empieza desde su cabeza y se va complementando en todo su cuerpo. De medida que se complementan, se vuelven en una sola luz, en una sola vibración. Y es en una conexión desde el corazón. Y esa luz en el corazón vibra, se extiende, se extrae, se contrae, pero eso hace que ellos cada día se acoplen, vibren en uno solo. Muy bien. Bien, perfecto, la One, 2, 3, déjame grabar.